lucha por la soberanía energética es una lucha de los ciudadanos. No puede ser congresista, trabajador, empleado, no puede ser maestro, no puede ser ama de casa, no puede ser un desocupado, pero la lucha es una lucha de todos los ciudadanos para el futuro del país y es para el futuro de nosotros mismos. Por eso es que lo que estamos discutiendo es de políticas públicas fundamentales, de política de Estado, de grandes, no solamente imaginarios, grandes utopías, grandes sueños, grandes deseos, que son los que hacen las naciones. Las naciones no se miden por el nivel de ingresos de las empresas, se miden por el nivel de vida y de felicidad de sus ciudadanos. Los ciudadanos saben qué cosas deben lograr y qué cosas deben conquistar para tener sus niveles de vida mejores, una vida buena. Y uno de esos temas en el Perú es el tema del gasoducto y la petroquímica. Se ha convertido ya en el Perú un símbolo. El conquistar para el sur del Perú el gasoducto y la petroquímica es un símbolo no solamente del sur, del conjunto del país. Y lo peligroso, lo grave, es cuando ese símbolo empieza a ser algo que, bueno, no importa si se da o no se da, lo cambiamos por otra cosa, ya una tubería de 8 pulgadas, o bueno, pues que no llegue el gas, seremos cautivos del gas en GLP y pagaremos 3 veces más que el gas natural. ¿Qué importa? El país al final nos dedicaremos a exportar piedras y viviremos como un país desarrollado permanentemente. O sea, cuando un país pierde su alma, cuando pierde su futuro, cuando pierde su utopía, cuando pierde sus políticas fundamentales para desarrollarse, ese país está liquidado. Y lo bueno del sur es que ha mantenido en el Perú una de las grandes banderas fundamentales como nación, que es la bandera de que un recurso estratégico que es el gas, que no lo tienen todos los países, en América Latina en particular lo tienen solamente algunos países, y que en el caso de este lado de América del Sur lo tenemos nosotros y los bolivianos, que este recurso sirva para desarrollar el país y no para que algunos vivos se hagan ricos y varios lo fueran. Yo digo esto de esta forma porque siento, estaba ayer en Arequipa, como se está en un foro del Congreso que hicimos, el Foro sobre Energética, que tiene varios años, donde participó Herrera de Calci, estuvo también Aurelio Ochoa, estuvieron el director de los trabajadores en Petro Perú, hemos conversado, estuvo Mario Guamán, todas estas cosas las hemos venido conversando, impulsando en un momento en el cual estamos ante una decisión estratégica, donde lo peor es arquear banderas. En esta decisión estratégica, ¿qué cosa estamos peleando? ¿Qué estamos discutiendo? Los que quieren esconder las cosas, acabo de estar en el equipo y dicen, es que no tenemos reserva de gas. ¿Dónde están las reservas? A ver, ¿cuántas reservas hay? Nos ponemos a discutir las reservas. Y cada uno dice su versión sobre las reservas. Y después empiezan a haber discusiones, que yo conozco el equipo del Ministerio de Energía y Minas que fabrica esos temas. ¿Para qué? Para que la gente se desvíe de discusiones. La discusión del Perú ahora es que hay un monopolio, que es el monopolio que una vez que se descubrió el gas por la Shell y se regresó al Estado peruano, se constituyó ese monopolio promovido por Kuczynski. Es el monopolio de Han, es el monopolio de Pluspetro, al cual ahora al haber vendido Repsol se suma nuevamente Shell. Ese monopolio maneja los hidrocarburos en el Perú, maneja el gas y maneja el petróleo. Ese monopolio maneja la principal riqueza que tiene el Perú para su beneficio y en contra del país. Y ese monopolio sabe que ahora hay las condiciones para que las reservas de Camisea sean el sustento del gasoducto sur y de la petroquímica. Porque con las reservas no se trabaja como con un agricultor que recién cuando tiene las papas va al mercado. Con las reservas, avanzado el nivel de certificación, donde falta hacer la reconocimiento del ducto para que entre a su calidad de probado definitivo, está ya en el negocio. ¿Ustedes creen que los chinos le dan una cantidad de plata inmensa a cualquier país de América Latina para decirle primero, muéstrame que tienes tu petróleo, muéstrame que tienes tu gas? No, porque a nivel del mundo en los próximos años va a haber una crisis energética inmensa. Entonces le adelantan porque saben que tienen el recurso. Y el Perú tiene las condiciones con los recursos del gas que posee actualmente de tener una petroquímica de primer nivel en el Pacífico Sur, donde no la hay en todo el Pacífico Sur. Y es una mentira decir que hay que esperar tener 20 TCF para recién empezar la petroquímica, con lo que tenemos, más aún con la nueva etapa después de años de 8 TCF descubiertos por Shell y no se hacía exploración. Ahora se ha avanzado 5, 6 o 7 TCF más
Eso es más que suficiente para convocar a todo el mundo a decir, vengan acá, para empezar la petroquímica. Porque apenas vengan van a ampliar las exploraciones, se van a ampliar las posibilidades de negocio. Entonces es una discusión artificial. La discusión es, ¿se mantiene el monopolio o entramos a la competencia? ¿Se hace el gasoducto y la petroquímica o nos arrimamos como país por varios años o por décadas? Esa es la discusión de fondo. Y sobre eso los temas técnicos, los temas normativos están claros. Y los avances también deben estar claros para saber en qué momento estamos. Cuando empieza el tema de que ya se sabía que había el gas de Shell, hay un momento en el cual Fujimori dice, bueno, hagamos el mercado interno, y se hace, y de repente viene Kuczynski, lo que planeaba ratifica y sacan adelante Camisea, viene Kuczynski, anula el mercado interno y se dedica a la exportación. Todo país tiene una norma, que la tiene el Perú, que cuando falta un recurso estratégico, el Perú, un país puede detener su exportación. Cuando Argentina se quedó sin gas, le dejó de exportar a Chile, y Chile no le declaró la guerra a Argentina, se puso a buscar otra forma de tener gas. El Perú está exportando el 50% de su gas, y para sacar sus proyectos, simplemente dice, señores, dejo de exportar la mitad, y la dedico a mi proyecto. O sea que, sobre el punto, está claro. Lo que pasa es que, cuando se consolidó el monopolio exportador, se empezó una gran batalla por el gasoducto y por la petroquímica del sur. Y en esa gran batalla se avanzaron posiciones. Se logró aislarlos. Se logró ganar consenso. Se logró movilizar a la población, a los gobiernos regionales, a los municipios, de un gran proyecto estratégico que tenía diversas etapas y condiciones de corto, medio y largo plazo. Que tenía modalidades diferentes, de hacer la petroquímica, de hacer el gas domiciliario, de hacer el gas vehicular, y a diversos niveles, pero una gran consenso nacional. Tanto que Alan García retrocedió, dijo, les doy un PDF y les firmó un decreto supremo, que era papel mojado, pero al menos era un papel. Y luego se avanza mucho más, y una de las maneras que le permite a Humala ganar las elecciones es la petroquímica y el gasoducto, ¿o no? Una manera fundamental. Y cuando va aquí abajo y se para encima del ducto y dice, aquí está, yo salgo a la televisión a festejar eso, así que es una gran conquista. Y aunque ahora quiera borrarlo con cualquiera de las manos, para el pueblo, para el país, es una conquista, que eso es posible, que eso es necesario, que eso es indispensable. Y decirle por parte de esta, yo también lo borro, es un grave error político, porque eso está en la conciencia de la población. Y cuando de repente empiezan a decir, bueno, ¿qué tal si anulamos este asunto de la petroquímica? Ya solamente nos dediquemos a masificar a nivel domiciliario el gas. Ya no hay gas para petroquímica, ya olvidémonos de la petroquímica en el sur. Yo he escuchado a algunos técnicos que dicen, bueno, pues ya se olvidamos, ¿qué tal si nos dedicamos a otras cosas? Eso es matarnos a nosotros mismos. Eso es desaparecer como país, desaparecer como sociedad, como nación. Cuando la petroquímica la tenemos a la mano, este gobierno lo que está haciendo es lo siguiente: está precipitando determinados procedimientos de estos meses. La batalla es en estos meses para consolidar legalmente procedimientos que son híbridos. Y si nosotros no atacamos esos procedimientos y no vamos a discusiones abstractas, lo que va a ocurrir es que van a imponer determinadas cosas que después va a ser mucho más difícil todavía que las cosas que se han avanzado puedan tener efectos reales. ¿Qué se ha avanzado? Yo creo que estuve junto con Verónica y junto con los futbolistas que pelearon realmente en el Congreso cuando quisieron quitar a Petroperú la participación en temas petroleros y de gas. Y fue una conquista que se mantuviera Petroperú con 400 millones de dólares. Más aún, todos los gasoductos centrales los pagamos los peruanos. Y ahora se ha conquistado por ley que se dé también la garantía principal para el gasoducto del sur. Más aún, que no sea gratis como antes, sino que se convierte en acciones de Petroperú, como lo dicen todos los peruanos. ¿Vamos a decir que eso no existe? Es una conquista. Los que quieren impedir el gasoducto y la petroquímica no saben cómo hacer para desaparecer eso. Lo que hicieron hacer desaparecer esa oportunidad del Congreso y no pudieron, se les derrotó. Esa es una batalla que hemos ganado. También hemos ganado que no basta con simplemente tener unos sistemas de GNP, de gas licuado de petróleo, sino que hay que ir al gas natural. Y ahí viene el tema de la masificación. Y hemos avanzado también en decir que todo el Macrosur tiene que estar unido para lograr esta victoria de la petroquímica del sur. Todo el Macrosur.
Entonces, sobre esos temas yo quiero centrarme, sobre la base de esta invocación de que el movimiento popular, social, político del sur tiene que, intelectual, cultural, tiene que enfrentar con firmeza los meses que se vienen, porque van a ser meses decisivos. La siguiente, por favor. La siguiente. Estamos en una nueva etapa, el petróleo va a seguir siendo cada vez más caro y el gas Shell que se ha descubierto va a abaratar el gas en el mercado mundial, pero no nos mata el etano. Ese gas Shell tiene menor componente de etano que nuestro gas. La petroquímica que se ha cerrado en la costa del Perú era petroquímica vinculada al metano, que ya no puede entrar a precios que tenía previsto para Estados Unidos. Pero la petroquímica del Perú, en el Pacífico Sur, basada en el etano, que es la petroquímica que está marcada para el Perú, tiene una inmensa potencialidad. Entonces los cambios a nivel mundial nos ponen en recibir. Nosotros no tenemos petróleo, sino poco, importando. Si no sacamos adelante bien el gas, lo que vamos a hacer es, vamos recientemente a tener las reservas frías, que así se llama, que son las reservas que queman diésel cuando no hay suficiente electricidad. Esas reservas frías que nos venden la electricidad cada vez más cara. Y aquí unos años vamos a volver la moneda corriente de electricidad y un país quiebra, nuestro país quiebra así. Eso no sirve para el Perú. Tenemos que ir a un cambio en la matriz energética básico, fundamental. Uno de los elementos básicos es el gas. La siguiente. La siguiente, por favor. Estos son, la anterior. Estos son los temas que se han planteado, los diversos temas que están en discusión. Yo quiero referirme a algunos de ellos. Las reservas. Estamos en una nueva etapa. Eso es suficiente. La nueva etapa es suficiente para decir que todo es viable. Todo el resto es un truco publicitario para sacarlo a una discusión. Al final es tan compleja la discusión, probable, posible, probado. Entonces, ¿cuánto mi cheque es probable? ¿Cuánto mi cheque es posible? ¿Cuánto mi cheque es probable? Ya es hasta de chiste, ¿no? Entonces, la verdad es que hay reservas probadas para el proyecto de gasoducto respectivo. Que se van a sacar más, se sacan como el proyecto mismo. La siguiente. Crisis energética nacional. Vamos a tener problemas muy serios, pero lo que ocurre es que ahora estamos cada vez más exportando el gas. Vamos a una situación en la cual hay empresas que han solicitado y no le dan gas. El 50% de las reservas se exportan. Ahora, con la nueva empresa Shell, que ya le ratificaron la compra de camisera, la nueva empresa Shell ha duplicado la exportación mensual de embarques de gas. Ha duplicado, y nadie en el Perú se ha puesto a gritar por eso, pero ha duplicado. Y tenemos una restricción del gas que afecta al consumo, porque ha crecido la exportación y la restricción es cada vez más grande. TGP no amplía el ducto. ¿Por qué? Miren el acuerdo que hizo Alan García con el Techín, que TGP debe haber invertido 800 millones de dólares de la plata de TGP. No lo amplía hasta ahora. ¿Que por el problema del RAE? No. Porque lo que quiere hacer TGP es consolidar el monopolio. Quiere hacer que las nuevas reservas y las reservas existentes vayan todos por Distrito Central. Esa es la aplicación de TGP. Y quiere llevar hasta el etano por ese lado. La exportación está en un momento de crisis. México está en un momento de crisis en el mercado de exportación. Un Estado soberano, un presidente que crea en la soberanía, le diría a México: vamos a renegociar el contrato. ¿Qué ha hecho el presidente? Lo ha mandado por lo bajo al ministro de Energía y Minas a hablar con el Estado mexicano para hablar a favor de Repsol y ahora a favor de Shell. Pero ¿qué ocurrió? Cuando es el momento que el Perú podría y debería discutir: oiga, señores, vamos a discutir el tema del contrato de exportación. ¿Cuál es el viraje del gobierno? El viraje del gobierno centralmente es: vamos a afirmar el monopolio exportador. Todo va a pasar por el Distrito Central. Yo recuerdo que en una declaración que di apenas habló el presidente Humala el 28 de julio, dije: esto es una traición al gasoducto sur y a la petroquímica, porque es afirmar el monopolio e impedir la competencia. Y lo que está ocurriendo es que todas las acciones van para eso. ¿Cuál es la definición estratégica que está dando este gobierno? Primero, las reservas ampliadas de gas ya están consignadas. Segundo, la disputa por el etano. Bien, este es el proyecto de Petroperú. El esquema de Petroperú, no el proyecto de Ubuntu, no el proyecto de cualquiera que pueda decir una empresa que es un computador, este es el proyecto de Petroperú.
¿Cuál es lo esencial de este proyecto? Lo esencial de este proyecto es que el gas vale, pero lo más importante es el etano. Y lo fundamental del proyecto es que el etano de los bloques 56 y 88 y 57 y 58, todo se separaba y todo iba para la petroquímica. ¿Qué cosa quiere el monopolio? Que el gas de los 56 y 88, el etano, lo lleven ellos al piso. Y el 57 y 58, así separado no alcanza. Para que exista la industria de la petroquímica del etano, se requiere el etano de todos estos 4 lotes. No hablemos de otro más. El etano de estos 4 es que se hace la petroquímica del Perú. Esto está estudiado por Braskem, que es una empresa petroquímica brasileña de primer nivel mundial. Está estudiado por varios y por Petroperú asumido que la separación del etano así en la parte alta para llevar justamente el punto como el gasoducto, en el ducto de líquidos o el oleoducto, como se quiere nombrar, para llevarlo a la costa sur a hacer ahí la petroquímica. ¿Y qué está pasando sobre el etano? Hay 4 meses de un decreto, proyecto de decreto supremo que el gobierno está discutiendo. Lo está discutiendo porque el etano es pues muy importante. Aquí nos dicen, es una versión también del propio Perú, en el cual queda claro todo lo que se gana. Es diferente con el convertidor de plástico, el productor de resina en la central petroquímica. Aquí es a $1000 la tonelada, la plata de estileno. Aquí $200 la tonelada con el gas natural. Es muy distinto. O exportar, como quiere el monopolio, exportar el etano, $300 la tonelada, en comparación con $1000 la tonelada. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, esto es todo lo que se puede hacer con el gasoducto, todas las cosas que se pueden y se deben hacer. O sea que aquí no hay ninguna discusión. Los bolivianos nos han ganado de mano. Parte de los bolivianos. Ese es el tema del metal y gas que te estaba diciendo. Aquí, en Estados Unidos, no hay suficiente cantidad de etano, sino de metano. Es una mentira que dice el ministro de Energía, que dice el gobierno, o que dicen algunos especialistas que no son especialistas, que al haber el tema del shale gas se acabó la petroquímica del Perú. Es como lo que dicen que como en el Perú no hemos hecho la desulfurización de la gasolina, de los combustibles, ya tenemos que dedicarnos a importar gasolina. ¿De quién? ¿De quién sí lo ha hecho? Chile, el NAP de Chile ha invertido estratégicamente sin tener petróleo, sin tener gas, producen una gasolina con una cantidad de sulfuro de 50 partes por millón, y ese es el que nos venden a los peruanos. Somos un mercado cautivo. Han desarrollado eso gracias a que somos un mercado cautivo. Pero eso es lo que, sea Chile, sea Ecuador, sea Perú con los palotes. Lo que ocurre es que hemos vendido nuestro mercado equivocadamente. Nosotros sí podemos y sí tenemos la posibilidad de tener una petroquímica de etano en todo el año. La discusión, ¿cuál es? En el gobierno y con la empresa. El precio del etano. Porque se logró, y eso es una conquista importantísima, que no puede estar modificado. Se logró que el etano se declare bien público. O sea, es como decir hablar del guano en su momento o del caucho en su momento histórico. ¿Qué cosa quiere decir bien público en la ley? Quiere decir que se vende, se compra y se vende el etano. Pero si no hay acuerdo entre comprador y vendedor, quien fija el precio es el Estado. Eso es declarar el etano bien público. O sea, el Estado es el definidor en última instancia del precio. Eso quiero anularlo, y eso es lo principal. Eso es lo principal de este debate. Lo principal. Mientras se mantenga el Estado como bien público, están perdidos. Porque el Estado es el que tiene la llave final. Y lo que quieren hacer es, justamente no dan el decreto supremo, quieren ver la oportunidad en la cual echen abajo esa posibilidad en la cual el Estado, al declarar bien público, dice, bueno, entonces yo voy a manejar como entro la petroquímica del etano. Y es ahí donde entra Petroperú. Y eso es lo que quieren sacar. Todo el sur, esto yo lo he visto varias veces, Apurímac, Cusco, todo se desarrolla no solamente porque le llegue al domicilio a uno más baratito el gas domiciliario, se desarrolla por la industrialización. Esto está en todos los documentos que se mencionan, todos mencionan esto. Está en todos los planes regionales, en todos los gobiernos regionales. Esto es lo que está en el imaginario de la población del sur. Y esto es lo que se aplastaría si que se deja de lado todo lo que se ha avanzado hasta la fecha. Este es el proyecto de convenio de Veracruz, de Braskem con Pemex, de 2009 hasta el 2014. Fíjense, un proyecto así significa desde el puerto, complejo petroquímico, varias empresas. ¿A qué me estoy refiriendo con este imagen?
Que el proyecto petroquímico no quiere decir que el Estado tiene que poner su plata en todo. Teniendo las reservas, tiene que hacerlo como lo han hecho los bolivianos. Los bolivianos han agarrado y han convocado con su plan, que recién lo han terminado en el 2011, han convocado un esquema de implementación del proyecto. Y el esquema de implementación del proyecto cuesta $3.000 millones hacerlo, con una planta de polietileno. Y es estándar, son programas mundiales que se compran, técnicos que se compran, no son programas que se inventan. Lo que hacen es, aquí está mi programa, y vienen corriendo los inversionistas de todo el mundo a invertir, y son los que ponen la plata. Y junto con la planta de polietileno vienen 10 o 12 empresas asociadas que aprovechan el polietileno para hacer derivados petroquímicos. Este negocio, eso es la petroquímica. La petroquímica no es un puesto de verduras en un mercado. La petroquímica es una convocatoria desde un recurso estratégico a que nosotros vengan a trabajar con uno. Y eso lo tiene a la mano. Si no se discuten esos términos, estamos perdidos. No estamos discutiendo también este otro. Este es lo que ya Bolivia ha empezado ya a hacer su planta petroquímica, ya empezó. Y nosotros estamos todavía aquí discutiendo si ya no tenemos gas, entonces mejor anulemos la petroquímica y dejémonos a otra cosa. Mientras quieren pelear el control del etano y desaparecer que el etano es un bien público, están haciendo el nodo energético del sur para anular el gasoducto. ¿Cómo lo hacen? El nodo energético quiere decir que hay dos tramos. Un tramo hasta Anta y otro tramo hasta Hilo, Matarani, donde está en Hilo, donde está la planta que sería el nodo energético. ¿Qué han hecho? Han dividido acá de tal forma que este tramo, en general todo lo que está acá, es financiado por los peruanos, es financiado por nuestros bolsillos. Esto es lo que tendría que ser casi obra pública. El propio Quijatría, que es apoyador de la inversión privada, dice, esa obra, esta la hace el Estado. Ya la ha puesto en la ley, es obra pública. La podría haber hecho Petroperú, Ahí no hay discusión, así como no hay discusión de que teniendo las reservas convocamos a la inversión privada, no hay discusión que definida la garantía real principal, ya está resuelto el financiamiento de esta obra, ya está resuelto ese arranco. Se podría haber convocado una empresa para que la haga. Simplemente. Pero lo han separado, ¿para qué? Para que este tramo sea un tramo solamente con un gasoducto, sin poliducto, sin llevar los insumos para hacer aquí la petroquímica. Y acá abajo nos ponen una planta, que es una planta, ese es el tramo Camiseanta. Yo creo que este tramo, por ejemplo, Camiseanta, es un tramo que al final el gobierno regional estuvo aceptando por los 8 milímetros, la cañería, que hemos hecho como un poco las cañerías para el turno, pero al final el gobierno se dio y ha traído ese primer tramo que trae para Anta, y ahí va a haber el Citygate, va a estar en Anta. Y con el Citygate en Anta, el Cusco va a crecer urbanamente hacia esa zona, y va a haber las posibilidades de tener realmente no un gas traído por camiones, sino las condiciones domiciliarias de gas. Digamos, eso es un resultado concreto de la lucha que ha habido. El tema es si eso va a anular lo otro, sería un gravísimo error lo que va bien, eso tiene que fortalecer para que salga este tramo bien. Este tramo tiene que salir como un conjunto, tiene que salir hasta la petroquímica, que es lo que le da rentabilidad al conjunto del proceso. Si no, los usuarios domiciliarios de gas no pagan esa rentabilidad, pues eso es verdad, no funciona. Se requiere tener vinculado a todo el conjunto de la petroquímica. Pero nos dicen que la garantía está en el nodo energético del sur. ¿Qué es el nodo energético del sur? Es destinar los TCF del otro 88, que es el más importante y el más barato, para producir 2.000 megavatios de electricidad. Chile necesita 1.700 megavatios, que ya se lo ha ofrecido la empresa Suez Energy, ya lo ofreció llevar desde Arica hasta el tema norte de Chile. En el sur del Perú necesita 1.700 megavatios. El plan mismo elaborado por el cargo de gestión de Chimita le pone 200, 300, porque ya está incluyendo que se va a hacer la central térmica de Quillabamba. Entonces, pongamos que otros 400, está sobrando como 1.300 que van a ir al norte de Chile, es el mercado.
Y los 300 del Perú va a ser para las mineras, básicamente, principalmente. Y esto se plantea como reemplazo a la petroquímica. Es un absurdo. Pero es absurdo que explicárselo al pueblo para que se movilice. Hay que convencer y ganar esa movilización. Porque hay que decir que se está buscando impedir lo fundamental que es la petroquímica, que nos daría a todos capacidades industriales. Eso no quiere decir que no haya en algún momento una posibilidad de hacer termoeléctricas y vender gas. Entonces es un tema de aquí a 50 años. El tema ahora del Perú es otro. El tema del Perú es que se está haciendo un mecanismo para impedir que haya el gasoducto de la petroquímica. En torno a esto hay otras dos medidas que se están planteando que es bueno explicarles. El sistema de abastecimiento en torno al punto central del monopolio exportador. Aquí se han dicho cantidad de mentiras que se repiten a veces sin saber de qué se trata. El sistema de abastecimiento del gas licuado del LNG. Entonces, no se preocupen, vamos a poner Punta Pampa Pechorita una planta que va a hacer que el gas que hemos licuefactado, un proceso bien complejo, lo vamos a volver a regasificar y lo llevamos por camiones. Uno me dice, ah, qué bonito, ¿y a quién va a abastecer? Va a abastecer en 130.000 metros cúbicos a consumidores por 7 días. ¿Por qué? Porque es una planta de reserva. No es una planta para abastecer el mercado, es de reserva. ¿Cuánto va a costar? 250 millones sin IGB, o sea más. Un hombre que defiende a todos estos sectores, en ciertos momentos tuvo que decir que ha sido presidente de Petroperú en la época de Alan García, dijo que esto es una barbaridad. O sea, sacar el gas, licuefactarlo para exportarlo, y después decir que la reserva fría y hacer una planta para volverlo otra vez gas para el mercado nacional y tenerlo ahí guardadito, es una locura. Bueno, esto es lo que quieren invertir. Con 250 millones hace rato que habría salido más otros proyectos. ¿Y qué cosa quieren abastecer con GLP? En el caso de Lima, bueno, pues informarles a ustedes con detalle. En Lima, esto es lo que estudió Sinervin que podría haber. Cono Norte, 486.000 clientes potenciales. Cono Centro, 117.000. Cono Sur, 353.000. ¿Saben cuántos hay en Lima? 100.000. Desde hace 9 años. ¿Saben cuántos hay en Colombia en 7 años? 6 millones. En pleno conflicto armado colombiano. ¿Por qué? Porque esta es la clave. ¿Cuántos utilizan GLP? El marrón de GLP en sus casas. 1.800.000. Que tienen que pagar 3 veces el precio de la conexión domiciliaria. Es el mercado cautivo. Entonces cuando dicen vamos a repartir otra vez el gas licuefactado pero a las provincias, quieren extender este mercado cautivo. ¿Qué es lo que le da más ganancias? Uno de los que le da más ganancias al monopolio exportador. ¿Qué es la pelea que se está haciendo en Lima? Conexión domiciliaria, a fondo. Y enfrentar, es decir, el tema del valor de GLP no es que le pongan subsidios, que le pongan subsidios en las zonas que son altas, de difícil acceso, de extrema pobreza. Pero que le pongan subsidios en otro lado, como se está generalizando ahora, es regalarle plata al monopolio exportador. Porque el subsidio no es que baje el precio, el subsidio es que el Estado le va a dar al monopolio exportador para que disminuya el precio. Pero le está creando mercado artificialmente. Este es el sistema de diversificación de gas natural licuefactado. ¿A dónde se va a licuefactar según dicen? Fíjense, licuefactado, estamos hablando del gas de GLP. A estas ciudades de la costa, es para estas zonas que se iban en camiones. Este es el mercado cautivo que le quieren hacer crecer al actual monopolio. Cuando aquí lo que debería haber en esta zona es toda la conexión domiciliaria. Llegado al punto central, vienen las conexiones domiciliarias, que eso es lo que abarata. Y la planta aquí sirve para otras cosas. Y aquí lo que va a haber es que se va a encontrar gas, se está encontrando gas en el norte del país y de aquí se está disfrutando para llegar hasta Chimbote un gasoducto. Entonces todo esto es artificial. La fundamental es que esto quieren abastecer acá, para tener un mercado cautivo de GLP. Una cosa más que me olvidaba de ese punto. Este mercado cautivo de GLP, llevado por camiones, ¿a cuánto llega? A más, en el mejor de los casos, a unidades de 100.000 habitantes, o sea, de 100.000 viviendas, de 100.000 usuarios. A 2 unidades armadas por una ciudad. ¿Cuántos habitantes tiene el Cusco? ¿Llegaría a cuántos? A 40.000. O sea, van a invertir millones de dólares para 40.000 personas. Es un absurdo. Es un absurdo completo.
y ese turno va acompañado de otro turno. El sistema de abastecimiento ya no de gas licuado, de gas natural comprimido a las zonas alcantinas. O sea, a las zonas costeras le pone el gas licuado por camiones que tienen mayor dimensión para alcanzar 1000 kilómetros. Y a las zonas alcantinas es este asunto de que he escuchado por el lado del Cusco, que es de la válvula comprensora del ducto central de Camisea, que está desde el origen y que no se aplica hasta ahora. Esta es la propuesta, llevarlo en camiones, de hecho lo que dice ahorita. Hay que ustedes cuando discutan, saquen lo que dice Proinversión, que eso es la convocatoria que ha hecho Proinversión para en septiembre, para llevarlo en camiones cisterna con pequeños volúmenes a Puno, Cusco, Cabrita, Ayacucho y Junín. ¿Cuánto es la inversión? 10 a 15 millones. Esa es la inversión planteada. He visto que el proyecto del Colegio de Ingenieros podría revisar la cifra. Dice que se requiere un subsidio de 10 millones. Aquí dicen que basta con 2 a 15 millones. ¿Por qué? Porque se está hablando de camiones que tienen cargas pequeñas. Cuando la empresa Yura en Arequipa dijo yo quiero gas para mi empresa, para la energía, hizo su cálculo y requería pues varios kilómetros de camiones trayendo gas, porque es diferente que el gas llegue por ducto permanentemente, aquí por camiones chiquitos que se van totalmente distintos. Bueno, esto es lo que está ahorita planteando el gobierno. Para eso se está convocando una licitación y esto es muy probable que se haga. ¿Por qué? Porque en el caso de ICA existe, como se ha explicado. ¿Pero por qué existe en ICA? Porque es una derivación del ducto ya existente. Y lo que hace ICA es una empresa municipal colombiana muy inteligente, hábil, que lo que hace es manda en camiones para crear la demanda. Y una vez que han llegado los camiones y que la gente se acostumbró y ya dejó el susto al gas natural, le manda el tubo. Porque tiene el tubo, tiene el acceso al tubo, a la tubería central. Esos camiones que llegarían por toda esta zona no tienen acceso a ningún tubo central. Tendrían que estar permanentemente abasteciendo con camiones. No van creando demanda, van siendo cautivos de una demanda que es perversa. Pero eso está convocado también por Proinversión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué debemos nosotros enfrentar en este momento? Debemos enfrentar que ante la conciencia nacional, ante la convicción nacional del pueblo, de los ciudadanos, que el gasoducto y la petroquímica es la salida de producción y de abastecimiento de gas barato para el sur y para todo el país, en competencia con el ducto central, con el monopolio, romper el monopolio. Frente a eso lo que quieren hacer es hacer unas cosas de juego, anular la petroquímica y hacer que la plata del sur la tiren al río. Que los gobiernos regionales se pongan a ver cómo invierten en hacer conexiones domiciliarias para camiones chiquitos que no va a servir, sino para muy pequeña población. Cuando van a ir peleando con el gasoducto, ahí sí se puede hacer una distinción. En Lima estamos planteando y hemos discutido con Cariña, se puede lograr en 4 meses 400.000 usuarios. En Bolivia, ahorita, ¿qué han hecho en Bolivia como ajuste? Ahí para información del debate. En Bolivia damos el GLP muy barato. ¿Por qué? Porque el Estado subsidiado el GLP. ¿Qué ha hecho Bolivia? Le vende a Brasil el gas natural a precio internacional, muy caro. Pero Bolivia ahorita acaba de poner una planta para hacer GLP. Pero no para vender en su país, para vender a los argentinos. Y va a ganar $1.000 millones anuales la planta estatal de fabricación de GLP. Y con la población que ha hecho, ha disminuido el 25% del mercado del GLP para hacer conexiones domiciliarias. Porque no resulta fiscalmente adecuado estar subsidiando de esa manera. Y eso que subsidia al conjunto del varón. Aquí plantear que el subsidio va a permitir, mentira, eso no es verdad. Aquí lo que va a permitir el acceso al gas en los términos más masivos es la conexión domiciliaria en todas partes. Y en las partes que son vulnerables tiene que haber el GLP con su subsidio. Hemos planteado un acuerdo nacional energético para que esta lucha tenga rumbo y precisión en su alcance. No entro al detalle, ustedes lo van a poder ver ahí en los documentos que les hemos alcanzado. Ahí pueden ver el detalle y están los temas sobre la estrategia nacional de soberanía energética. Hay algunas decisiones de políticas públicas que son movilizables. Si vamos a un debate técnico con la población sobre cuántas cantidades de reservas de gas tiene el Perú para hacer petroquímica, muy seguro que la persona sea así, a ver 50, 60, 40, 30. Hace unos 3 años, ¿qué decían? Tenemos 50 TCF, podemos hacer cualquier cosa. Ahora, ¿qué dicen? No tenemos, no hay que hacer petroquímica. O sea, el gusto de creencia. La verdad es que hay gas y ahora hay más gas. Y eso nos da recursos para hacer la petroquímica de gasoducto. Entonces la disputa es
no al monopolio que nos va a hacer atrasar el sur del Perú y va a condenar, así como se quiere condenar el Perú a exportar piedras, va a condenar el sur al atraso productivo y al atraso social. Si no movilizamos eso, estamos perdidos. Y yo siento que ante el desgaste del gobierno, ante el abandono de las principales conquistas planteadas por la población y anunciadas por el propio gobierno, lo que hay es una especie de parálisis, de escepticismo. Uno reniega pero para adentro, no dice, no sale nada, no hago nada, no voy a continuar. Eso es un suicidio colectivo. Y si el sur acepta el suicidio colectivo, va a llevar a todo el país a un suicidio colectivo. Esa batalla se da en los próximos 4 meses. No es una batalla de 20 años. En los próximos 4 meses esta batalla es decisiva. Y ahí hay que estar claro que lo que avanzamos no podemos retroceder ni un milímetro. En el Congreso podremos ser minoría, pero hay aspectos nacionales que no pueden retrocederse así nomás. Lo demostró la congresista Verónica Mendoza cuando quisieron anular eso de la garantía principal capitalizada por Petroperú. Quisieron anularla, no pudieron. Los deletanos quisieron anularlo y no pudieron. Y eso les traba avanzar. Lo del mismo gasoducto surandino, quisieron anularlo y no pudieron. Quisieron hacer el truco del etanoducto y luego de las pequeñas cañerías, no pudieron. Tenemos que reconocer que esas son conquistas. En la ley, y la ley es una norma obligatoria para la nación, que están incorporadas en un proyecto del Ejecutivo que es tramposo, que busca hacer lo contrario, que busca debilitar los aspectos para imponer el monopolio, ciertamente. Que quieren impedir que haya la gasoducto eléctrica también. Que tenemos que lograr sacarlo, pero hay que juntarlo con lo que hemos avanzado. Así como pasa, y con esto termino, con lo que ocurre con otros sectores. En el tema de servir, están diciendo, no se preocupen, no va a pasar nada. Estamos mejorando la administración pública. Están agregando a los 3 regímenes laborales un cuarto, a los otros 13 que ya existen, o sea que van a tener 17 regímenes laborales. Y a todos los trabajadores que dicen que su tiempo de servicio se acabó, no van a contabilizar para el futuro. Y van a poner un régimen interno que a cualquiera que comete una falta de la ley, mira mal al jefe. A la tercera vez que lo mire mal, lo pueden inhabilitar y usar la administración pública. O sea que el despido está, y además está construyendo una especie de burocracia dorada para regalar la plata del Estado, como lo quieren hacer con los bonos agrarios de la reforma agraria, igual quieren hacer con el resto de la plata del Estado. Igual con el régimen laboral. En el régimen laboral en el Perú hay una conciencia de derechos laborales. Acaban de crear una ley para que no haya derecho laboral fundamental en ningún régimen. Mediana empresa, microempresa, pequeña empresa. Entonces, esa ley está. ¿Cómo enfrentamos eso? Diciendo que entonces ahora trabajemos como esclavos. No, diciendo que el Perú tiene reconocidos derechos laborales para los trabajadores, históricamente, en sus pactos internacionales, inclusive con todas sus limitaciones en las propias normas básicas de derecho del trabajo. En el caso del gas, en el caso de la petrolífera, con mayor razón tenemos que movilizarnos en ese sentido. Por eso yo quiero terminar saludando que este evento nos sirva para esta batalla en la cual estamos todos. Esta batalla no tiene un nombre. El nombre de esta batalla es la nación, es el desarrollo del Perú, es la posibilidad de que el gasoducto y la petroquímica, como gran mito movilizador, pueda detener este intento del gobierno de sellar un retroceso o una traición con una puñalada encima de un gran proyecto histórico. Creo que eso podemos lograrlo, porque el propio gobierno ya sabe que si hace eso, aunque lo haga en la peor de las formas, se le pasó el tiempo. Este gobierno ya no va a ver nada. Todo lo que firme va a ser para el próximo gobierno, para el próximo gobierno. Entonces, al momento que ya va a estar pensando, me tiro a la piscina, me empujan y le dicen, ya no me vas a quitar, está llena la piscina, la verdad no hay nada. Entonces, hay condiciones políticas para que, aunque tengan toda la correlación a su favor, el gobierno llega a un momento ya que sea el siguiente que haga esta barbaridad, porque la población va a reaccionar, va a movilizarse. Ese es el punto que tenemos que lograr transmitir, cohesionar, organizar, movilizar y convencer a los que están dudando con legitimidad, porque ciertamente hay una campaña mediática muy grande. No se puede hacer, yo creo que se puede lograr. Hasta ahora se ha logrado. Recuperemos el esfuerzo, recuperemos los temas centrales de la batalla, y tal como se han manifestado en las exposiciones diversas, más allá de diversos puntos. Creo que estamos en una coyuntura favorable desde el punto de vista de la corrección política, desfavorable desde el punto de vista del dominio del Estado por parte de un grupo, que es un grupo que quiere depredar nuestros recursos naturales. Pese a eso, la corrección política y popular puede ayudar a que se dé una batalla decisiva para el futuro de nuestra patria. Muchas gracias.
aspectos en las preguntas. Voy a referirme a cada uno de ellos. Y a mí me gusta hablar siempre muy claro y muy sincero. En primer lugar, hay preguntas estrictamente técnicas. Es cierto, para los trabajadores se les prepara para determinadas cosas técnicas y le dicen, ¿saben qué? No se pueden hacer ninguna de estas conexiones domiciliarias o sentidos de ductos porque no hay capital que pueda poner el Estado. Y para eso se requiere necesariamente capital privado. Yo sugiero que lean a Jaime Quijandía, un hombre de capital privado, que declara en la última revista Caretas que la tramo 1 tiene que hacerlo de todas maneras el Estado, tiene que traerse con plata del Estado. Y además, en todos los países, estas grandes inversiones que tienen que ver con hidrocarburos las maneja el Estado. El 80% de las empresas del mundo que manejan esta reserva son del Estado. Y el Estado convoca a los inversionistas privados para que vengan. Y vienen corriendo porque el Estado es el mejor socio para ese tipo de negocios. O sea que ahí es un engaño, es una mentira, es una verdad. Segundo, ¿qué es lo que está en discusión ahora? ¿El fin del gobierno? ¿La caída de la Constitución? ¿La lucha armada? No, bueno, pues en serio. Yo digo claramente, estoy en contra de hablar de insurgencia. Eso es ponerse fuera de la realidad, fuera de la democracia. Eso es llevarse al aislamiento y a la destrucción. Yo no estoy de acuerdo. Me parece que es una provocación, lo digo claramente. De este foro no sale ningún llamado a la democracia, a la insurgencia. Si alguien quiere hacerlo, a ver si podemos juntarnos para hacerlo. Porque es una locura política. La insurgencia en el Perú la está planteando el grupo armado del RAE, que es un grupo narcoterrorista. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Lo digo claramente. No tengo dudas sobre eso. Más bien, lo que ocurre es que en el Perú hay una mayoría, un bloque nacional, que es lo que detiene la gran arremetida de la derecha. Y si ese bloque nacional se divide y se dispersa, y uno le dice al otro, no, tú eres un ladrón, no, tú eres un burócrata, tú eres un sinvergüenza, la CGTP no sirve el gobierno de los federales, no sirve nadie. Entonces ese futbolito debe tirarse un poco en la cabeza y encenderse. Porque esta lucha solo se conquista con unidad, con acuerdos, con amplitud de acuerdos, con capacidad de movilizarse. Y en el Perú la coyuntura política actual es que hay un crecimiento de las fuerzas populares y progresistas frente a la crisis total de la derecha. Y si alguien quiere que esas fuerzas populares y progresistas se vayan a una provocación suicida, es porque quiere impedir el cambio en el Perú. Eso para mí es clarísimo. Temas, por ejemplo, yo he trabajado en Quillabamba, yo he sido asesor de la alcaldesa de la convención, Feria Castro, la cual me considero su amigo. Y cuando yo asesoré ahí, uno de los temas que se vio era la necesidad de digitalizar la provincia de la convención de otra forma, y en particular con los pueblos indígenas, porque es la única forma que tengan una presencia institucional representativa adecuada. Me parece muy bien lo que se ha avanzado, me parece muy bien el grito de alerta que han lanzado los propios pueblos indígenas, pero me parece muy mal que se les quiera dar un sentido totalmente distinto al que no tienen, porque lo que tienen justamente quieren decir, queremos ser representación efectiva para cambiar las cosas con nuestros intereses, pero participar en la representación de manera adecuada. No queremos estar encerrados por ahí haciendo algunas cosas que solamente llevan al aislamiento o al desprestigio. Por eso es que este segundo aspecto para mí es claro. ¿Qué podemos lograr? La mayor unidad posible sobre la base de los temas concretos, específicos. Y lo que estamos hablando ahora es, no de la nueva constitución, estamos hablando que ahora en septiembre nos quieren poner determinadas acciones sobre las cuales tenemos que ganar una mayoría política y social, y tenemos que lograr movilizarnos. Y si solamente nos movemos nosotros 50, estamos derrotados de antemano. Y aunque levantemos el tono de la voz, aunque gritemos, aunque digamos palabras incendiarias, nos incendiamos solos. Por eso es que yo he pasado, yo empecé la vida política a los 15 años, o sea que a mí no me asustan las palabras altisonantes. Tengo muchos años en estas cosas. Y cada uno tiene su balance de su vida. Pero creo que ahora lo que tenemos que hacer es enfrentar una cultura específica, como la que hemos venido enfrentando, con avances, con retrocesos, pero el pueblo se ha ido convenciendo de determinadas banderas fundamentales. Estas no se han logrado en su transformación efectiva, porque quien tenía que hacerlo se ha pasado para otro lado. Y al pasarse para otro lado, nosotros nos subimos en el mar. No, tenemos que seguir uniendo. Una última cosa. Yo creo que hay que reconocer el rol de las diversas autoridades, personas y movimientos sociales. Yo vengo hace años trabajando con la CGTP, el Foro sobre la Energética, con los trabajadores petroleros, y me siento sumamente orgulloso. Con la Federación de Trabajadores del Cusco, con la Federación de Trabajadores de Arequipa.
Para mí no son ni traidores, ni burócratas, ni cuantas cosas. Hemos trabajado juntos y seguimos trabajando juntos. Y yo me siento orgulloso de eso. Por eso yo no puedo aceptar que se lance una algarada así contra los dirigentes sindicales y contra las uniones que son sustento en un país como el nuestro, de mayoría microempresaria y pequeña empresa, de mayoría informal. La organización sindical tiene un rol crucial en la lucha democrática y en las conquistas sociales. Y desarticular ese movimiento sindical, aislarlo, contraponerlo, es desarticular las posibilidades de cambio de un país. Igualmente, hay corrientes políticas diversas, hay gobiernos regionales distintos, hay gobiernos municipales distintos, y las peleas se dan por representación y por llegar a los municipios y a las regiones con toda legitimidad. Pero yo estoy en total desacuerdo que se diga que el presidente regional del Cusco es un ladrón, es un sinvergüenza, es un corrupto, total desacuerdo. Yo he sido asesor del presidente regional 6 meses, pero cual me enorgullezco. Y he sido asesor de Fidel Castro un par de años y también me enorgullezco. Y si lo dicen en voz alta, en sentido contrario, lo demuestro, lo diga, yo no tengo ningún problema. No critico a quien lo diga. Pero yo digo mi punto de vista. Y te exijo que se me respete también mi punto de vista. Y no creo que una asamblea de esta envergadura tiene eso como tema. Entonces no se puede dejar caer para hacer aparecer que aquí se dijo esas cosas. Yo tengo que deslindar en lo que a mí compete y en lo que a mí corresponde. Ciertamente yo no lo planteo que la asamblea lo discuta o se ponga a pronunciarse sobre el punto, porque no es tema de esta reunión. En los temas de esta reunión, creo que lo fundamental, que sí creo que hay consenso, que sí creo que hay un acuerdo básico, es que estamos ante un viraje peligrosísimo para una bandera en la cual más allá de las diferencias coincidimos. El gasoducto surandino y la petroquímica es fundamental para el Cusco, para el sur, para el país. Esa es una cosa esencial a nuestra nación para su desarrollo. Pero nosotros tenemos acuerdo. No reducirnos a lo mínimo, a la tubo de 8 pulgadas, a que nos llegue gas. Alguien decía que Ica cuesta 12 soles, pero cuesta 12 soles el gas natural, conectado a los gasoductos. En Lima también el gas natural cuesta 12 soles en las casas. Si aquí llega el ducto central y va hasta el ducto sur, y va hasta la costa, va hasta Hilo, va hasta Matarani, los ductos que se conecten a los domicilios van a costar 12 soles, porque es el precio. El problema está en hacerlo así, no hacerlo con unos camioncitos chiquitos o con otras fórmulas que terminan estafándonos a todos. Creo que en ese aspecto es que hay que lograr construir nuevamente una mayoría social, una mayoría regional, más allá de las diferencias, inclusive reconociendo las diferencias, bienvenidas las diferencias, será el pueblo quien votará, elegirá. Yo sí creo que hay un camino para los cambios frente a los que han dejado las propuestas, y con esto termino. En el 2000, la población echó abajo la dictadura. En 2001 la gente votó por cambio pensando que lo iba a hacer Toledo, quería que encabezaba la marcha de los 4 suyos y no fue. En 2006, Alan García se corrió y dijo que era la izquierda responsable, la gente votó para que haga cambio. Tampoco lo hizo el carro recuperano y se convirtió en la extrema derecha desde el punto de vista ideológico. Y ahora, en el 2016, pero en el 2011 gana Perú, yo he sido parte de Gana Perú, con Ollantumala, con una propuesta de la gran transformación, he sido parte del plan de gobierno, y la población votó por cambios sustantivos, y el gobierno nos está dejando de lado para hacer todo lo contrario. ¿La población está dejando de lado esas propuestas? No. ¿La población está dejando de lado la necesidad de cambios? No. La vía es consolidar eso para que justamente esa es la vía para que el Perú pueda hacer los cambios que son indispensables y que son necesarios. Y eso requiere unidad, democracia, sensatez en los objetivos y adecuadas formas para poder entre todos trabajar en conjunto en esta industria. Muchas gracias.